8:49, estamos en RPP, la voz de todo el Perú. Carlos González y Noemí Mamani te acompañamos esta mañana y muy preocupados porque las cifras de violencia escolar se han incrementado. Según el reporte del Ministerio de Educación, tenemos un promedio de 28.000 casos de violencia entre escolares y a esto le sumamos lo que recientemente ocurrió en un colegio en la región La Libertad, donde estudiantes no solamente se violentaron entre ellos, sino hasta agarraron un arma blanca, un cuchillo, para atacarse entre ellos. ¿Qué está sucediendo con el caso de violencia dentro de las instituciones educativas? Vamos a conversarlo con Gaby Reyes, oficial de protección de UNICEF. Buenos días. Buenos días, Noemí. Muchas gracias por acompañarnos, sobre todo con este tema tan delicado, violencia escolar. ¿A qué cree usted que se debe este incremento de los casos? Bueno, se viene reportando más la violencia. Hay una plataforma de reporte que tiene el Ministerio de Educación, que es la plataforma CICB. Los casos se incrementan, pero también es necesario entender que hay un subregistro en la plataforma. Entonces hay una campaña del Ministerio porque cada vez se reportan más casos, porque la violencia lamentablemente muchas veces se invisibiliza y no todo el mundo reporta. Perdóneme, Gaby, cuando usted le saluda a Carlos González de Trujillo, pero cuando usted dice que hay un subregistro, significa que hay más casos. ¿Cuántos más? ¿Qué porcentaje más a lo que formalmente tenemos con esta cifra en la plataforma de CICB? Bueno, no sabemos, no podemos decir a ciencia cierta cuántos casos más. Lo que sí sabemos es que en general, cuando se trata de reportes de casos de violencia, hay un subregistro y en este caso la plataforma CICB lamentablemente no es conocida, no es ampliamente conocida. Entonces sí podemos saber que hay un subregistro, pero no podría decir exactamente qué porcentaje está invisibilizado. Lo cierto es que la violencia escolar existe en las escuelas y existe tanto por parte de los pares y también por parte del personal adulto de la institución educativa. Entonces, es importante visibilizar también cómo ocurre la violencia, qué tipos de violencia hay en la escuela, para tomar acción para la prevención y poder responder oportunamente a esta situación. Ahora, ¿qué factores han llevado a que se incremente las cifras? Bueno, como decía, la violencia escolar siempre ha existido. Sin embargo, la pandemia ha visibilizado muchos más estos casos, ¿no? Sí, por ejemplo, en el reporte de las cifras, evidentemente hubo una baja en los reportes durante los años de pandemia, pero cuando se ha visto la vuelta a clases, se han visibilizado mucho más estos casos, porque evidentemente nuestros y nuestras estudiantes venían con con una carga emocional bastante grande después de estos 2 años. Entonces, toda esta como situación, frustración que han vivido los niños, las niñas, los adolescentes, también se ha mostrado en actitudes en la escuela que visibilizan la violencia, y ante esto hay una responsabilidad bastante grande del Estado, ¿no? O sea, es importantísimo, por ejemplo, en esta situación poner mucho más énfasis en la enseñanza de las habilidades socioemocionales para poder prevenir la violencia en general, pero también para poder atender esta situación que ha venido después de la pandemia en la que los estudiantes necesitan sentirse mucho más emocionalmente seguros dentro de sus escuelas. Y bueno, este tema es muy importante porque nos habla sobre la pandemia, esa carga emocional que han tenido nuestros estudiantes, nuestros menores de edad, pero se ha trabajado en ese tema. En muchas instituciones educativas no cuentan con un psicólogo o hay uno para atender a cientos de niños. ¿Cómo está la currícula en relación a ese tema? Bueno, la currícula contempla la promoción de la convivencia escolar. O sea, eso es algo que está en la currícula y de hecho en los compromisos de gestión que tienen los directores en las escuelas hay un compromiso relacionado a la promoción de la convivencia escolar que involucra la prevención y la atención de la violencia. Entonces,
podríamos decir que en términos como formales sí está, digamos, la situación, las políticas dadas para que esto pueda desarrollarse. De hecho, el Ministerio de Educación desde el año 2017 cuenta con unos lineamientos para la promoción de la convivencia escolar y la prevención de la violencia. Entonces, ahorita hay un esfuerzo bastante grande que se está haciendo desde el Estado y nosotros como UNICEF estamos acompañando y apoyando para que estos lineamientos puedan llegar a las escuelas y hacerse realidad en la vida escolar de los colegios, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se están trabajando guías, protocolos para la atención oportuna de la violencia dentro de la escuela. Se ha dividido como atención cuando la violencia ocurre entre pares, la atención de la violencia cuando ocurre entre los y las estudiantes. Pero hay una tarea bastante grande en la que también se está trabajando, que es la prevención, ¿no? No podemos seguir solamente atacando el problema cuando las cifras de la prevalencia de la violencia es bastante alta. Entonces tenemos la obligación, como todos, como sociedad, de no permitir las cifras de violencia escolar que hay, ¿no? O sea, hay un 17%, según los reportes del CICB, de violencia sexual que ocurre al interior de las escuelas. Las más afectadas son las niñas, las adolescentes. Y lo más duro de estas cifras y lo inaceptable es que esta cifra tan dura de 17% tiene como principales agresores al personal adulto de la institución educativa. Entonces, creo que es importante entender la violencia escolar no solamente como bullying, sino como una violencia que ocurre en diferentes ámbitos de la vida escolar. Sin embargo, también es importante decir que toda violencia se puede prevenir y en las escuelas esto se hace mucho más palpable y hay evidencia global, regional, que nos demuestra que sí es posible hacer un giro en la convivencia escolar. Ahora, esto es gravísimo lo que nos menciona Gaby sobre la violencia sexual en los colegios, pero quería yo un poco encontrar una relación entre este entorno escolar un tanto violento y el desarrollo académico de los estudiantes. ¿En qué medida la violencia en el entorno escolar está afectando el logro de las competencias y las capacidades en los colegios en nuestro país, Gaby? Bueno, lo afecta directamente. Hay una relación directa entre la violencia y el aprendizaje. O sea, ya está demostrado que que los estudiantes no pueden aprender si es que hay violencia por el hecho, y esto los estudios de neurociencia cognitiva lo confirman, que es que cuando el cerebro está lleno de cortisol por el estrés que produce la violencia que puede darse en las escuelas, es mucho más difícil que se aprenda. Entonces, sí hay, o sea, el Estado y como país venimos dando pasos muy importantes, por ejemplo, para lograr la paridad del acceso a la educación entre hombres y mujeres, la culminación de la secundaria. Hay avances importantísimos con eso, pero hay una tarea pendiente en lo que es la prevención de la violencia para realmente lograr que los aprendizajes sean significativos. Si no, estamos haciendo esfuerzos que se hacen con una mano y se terminan borrando con la otra, ¿no? Entonces, es importantísimo tomar acción. Hay una cifra que a mí me parece, no una cifra, sino una situación que a mí me parece muy clarificadora, que es que, por ejemplo, cuando los niños más pequeñitos en la primera infancia sufren de violencia, la afectación en el desarrollo es comparable a las huellas que deja la anemia en la primera infancia. Entonces, creo que es... yo lo menciono porque venimos haciendo como Estado muchos esfuerzos para combatir la anemia y sin embargo la violencia tiene un efecto similar cuando se trata de la primera infancia, ¿no? Y en la adolescencia ocurre también otra cosa que es lo que la neurociencia nos viene enseñando, que el periodo de la adolescencia es como una segunda ventana de oportunidad en el desarrollo cerebral. Entonces, si nosotros no nos preocupamos de nutrir ese periodo de la vida,
son periodos que no se van a recuperar, porque en ese periodo ocurre una poda neuronal en el cerebro, que lo que no se aprende y las conexiones que no se hacen en esta etapa, es mucho más difícil poder hacerlas después. Entonces, es importante poner el foco en ese espacio de la adolescencia. Y aquí, por ejemplo, nosotros como UNICEF, junto con el apoyo del gobierno de Canadá, estamos como también muy enfocados en ver cómo garantizamos el derecho a la educación, el derecho a vivir en un mundo libre de violencia en ese grupo de personas, de adolescentes, que no siempre es muy visibilizado, ¿no? Y sigamos trabajando porque es el rol fundamental que tienen que cumplir las autoridades y también desde casa. Hay que prestarle atención a esos temas. Gaby, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Buenos días. Muy amable. Gaby Reyes, oficial de protección de UNICEF, nos acompañó en esta edición. Son las 9 en punto. Vamos a actualizar las notas, vamos a escuchar el gran resumen de la hora y regresamos con más en Ampliación de Noticias.